En Writing Rabbits somos satánicos. Bien, antes que nada presentarme, soy Pau Sauri Soriano, uno de los creadores y colaboradores de Writing Rabbits, la página o la cuenta de Instagram que hasta el momento se ha dedicado a colgar contenido escrito sobre cine en nuestro blog, pero que en este preciso momento, con este vídeo, iniciamos nuestra creación de contenido audiovisual, videocríticas en este caso, e incluso en un futuro cercano a lo mejor nos lanzamos y hacemos algún tipo de podcast o alguna cosa así, pero bueno, iremos viendo. También puntualizar que mucho del contenido que iremos generando es gracias a nuestra colaboración con otra cuenta de cine, otro medio que se llama PTC Cine, que al colaborar con ellos tenemos acceso a pases de prensa, a estrenos de películas que nos permitirán a nosotros traeros a vosotros este tipo de contenido sobre películas que vayan apareciendo o que incluso antes de su aparición podamos reseñároslas para vosotros. Pero bien, ¿por qué empezar con esta afirmación tan categórica de que Writing Rabbits somos satánicos? Bien, hoy os venimos a hablar del documental Hail Satan de Penny Lane. Satanic Temple was an idea between a handful of people directly confronting authority. This makes life fun. State officials have put up a Ten Commandments monument on government property. Satanists are demanding equal rights. I am a tax-paying member of Arkansas, and I don't want that there. They just want to irritate. The Satanic Temple says, and you also need to put up our monument to Satanism. As a Satanist, I believe that confronting injustice is an expression of one's satanic faith. You see Christian theocracy just creeping itself into our government, and it is our duty to stand up to this. We want people to evaluate the United States being a Christian nation. It's not. We are supposed to be a nation that doesn't allow the government to dictate what is appropriate religious expression. Satanists sue Missouri. If we're being sued by the Satanic Temple, we gotta be doing something right. It's our goal to shut down their agenda, which is to bring death and destruction. You guys are horrible people. Is this how everyone that's different is treated? It is out of not only Satanism, but patriotism that I am motivated. Hail Satan. Hail Satan. Hail Satan. Hail Satan! Not bad. Bien, yo, mi persona Pau Sauri, nunca me hubiera planteado a mí mismo ser satánico o no. Y esta realidad creo que es algo que en el documental de Penny Lane, perdón, no somos amigos ni nada, en su documental pues se presenta, ¿no? El hecho de nunca haberte preguntado o cuestionado ser satánico o no, porque pues vivimos en una sociedad, pues en mi caso que vivo en Occidente, en España para ser más precisos, pues cristiana, católica, etcétera. Tampoco domino mucho de nomenclatura religiosa, pues es como, bueno, pues o soy cristiano o soy ateo, porque tampoco pues no tengo otro tipo de referentes o otra religión a la que seguir, porque bueno, depende de la familia que nazcas, pero en este caso sí que es verdad que su documental está localizado en Estados Unidos y critica un poco el establecimiento del cristianismo como religión homogénea, pero creo que es algo que se puede extender a más culturas y a más países. Para mí, la fuerza de su documental es que tú al verlo te cuestionas, ostras, pues ¿qué es esto? Te presenta algo nuevo, que es algo que siempre se agradece cuando tú estás consumiendo algún contenido que te presente algo nuevo, algo chocante. Por eso intentaré no entrar en muchos detalles sobre las situaciones que se presentan, porque tampoco quiero desgarrar un poco esta sorpresa, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero bien, yo ya veréis que me enrollo mucho, pero bueno, hasta el punto no he explicado por qué tendrías que cuestionarte ser satánico o no. Pues bien, en Estados Unidos hay una religión que actualmente está extendida a
nivel mundial, es decir, en España incluso hay diferentes sitios donde puedes puedes ir y participar en sus actos o estar en comunidad con ellos. Pero en Estados Unidos nació una religión llamada el templo satánico, que comulga y difunde un mensaje que es seguramente para mucha gente coherente y con el que tú te puedes sentir identificado incluso como para defenderlo, que es lo que le acaba pasando a mucha gente y iréis viendo en el documental, ¿no? Para que os hagáis una idea, os voy a leer algunos de sus principios, ¿no? En el cristianismo pues tendrían, pues podemos ver que hay normas, hay los 10 mandamientos, ¿no? Pero en el templo de Satán hay diferentes principios muy interesantes que son los que os digo que cuando aparecen en el documental dices, pues no es una locura, ¿no? Tenemos, se debe, tú como persona del templo de Satán, satanista, debes actuar siempre con total empatía hacia todo el mundo. Siempre debes luchar por la justicia, es decir, la lucha por la justicia es necesaria y debe ser constante. El cuerpo de una persona es inviolable, a no ser que él decida lo contrario. La libertad de los otros debe respetarse, incluso la libertad a ofenderse, es decir, si alguien se ofende a partir de lo que tú dices, lo que tú defiendes, pues tú tienes que respetar que la otra persona se ofenda, claramente. Todas tus creencias deben basarse en hechos pragmáticos, en hechos que se puedan demostrar de manera científica, es decir, con este principio lo que están haciendo es alejarse totalmente de las dogmas o el creer porque sí, porque toca. Y otra de las que tengo aquí puntadas es el hecho de que debe rectificar, debe ser lo suficientemente evolucionado como para rectificar ante el error personal o cualquier de estos tipos, pues debe ser capaz de rectificar. Bien, ¿de dónde surge esta religión, no? Digamos, pues en los años, hace ya tiempo, en los años, lo tengo aquí apuntado, 70, 80, 1966 para ser más precisos, Sándor Lavey, tampoco, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero bueno, os voy a poner una foto aquí o algo, pues Sándor Lavey inició una religión, que es como ellos se denominan, que estaba muy relacionada con el satanismo, pero era mucho también de disfrazarse, de seguir un poco lo tradicionalmente relacionado con el satanismo, los rituales, vestirse como demonios, etcétera, etcétera. In nomine Satanis Luciferi Excelsis, in the name of Satan, ruler of the earth, king of hell, come forth from the pit, bestow the blessings of hell upon us, for we are your children, and we invoke thee this night. Y el templo satánico ha recogido algunas de estas creencias, de estos principios, de estas religiones que a lo mejor ya existían, pero se han renovado y los han aplicado al momento en el que estamos viviendo ahora, ¿sabes? Su creador, su teórico creador, que es el primero que se nos presenta, que el primero que Penny Lane presenta al inicio, es Neil Bike, que es como, o Bike, no sé, que es un seudónimo. Todos los personajes que aparecen más o menos, bueno, casi todos utilizan seudónimos, como Lucius Grave, que es el que realmente se presentará como la persona que dirige un poco esta organización, porque muchos de los organizadores o altos cargos no quieren mostrarse y se presentan de manera anónima como ellos, pero bueno, ellos muestran su cara, por decirlo de algún modo. Bueno, pues vemos a Neil Bike apoyando una decisión de las instituciones a que se permita la oración en la escuela, y teóricamente deberían, al ser satánicos, deberían estar en contra, pero ellos dicen que están a favor porque creen en la libertad de los niños de poder ser creyentes de cualquier religión y poder orar en clase, ¿no? Por decirlo de un modo. Pero claro, aquí es donde entra la cosa. Teóricamente, si eres satánico, como iremos viendo, no es tan fácil poder ejercer o mostrar tu creencia de manera pública o incluso en la escuela. ¿Qué pasa entonces? Yo creo
como he dicho, no quiero centrarme mucho en los conflictos que se van mostrando, pero otro de los puntos muy interesantes del documental de Lane es que te muestra el poder del formato y el poder de montar una película y de editarla y de todo, ¿no? Porque al principio, cuando aparece este personaje que acabamos de nombrar, el Brick, se presenta con una música muy graciosilla, se presenta disfrazado, se presenta haciendo como un truco de magia de estos de que te venían en la caja de magia borrás, que pues haces así y salía una chispa, cosas de estas, y dices, ¡puf! Claro, yo empecé el documental y empiezas y dices, ¿quién es este? ¿Qué? O sea, incluso lo estaba viendo con mi madre, dijimos, será un falso documental sobre X cosa. Y a medida que va avanzando el documental y que vamos conociendo estos principios que ahora destacábamos, la historia va cambiando. ¿Y por qué digo que nos muestra la fuerza o el poder de este género, ¿no? Porque es como tú al principio dices, vaya imbéciles, ¿no? Estos. Y entonces, si se hubiera mantenido este tono, imagínate que la directora en este caso hubiera sido contraria a este movimiento o a esta religión, como mucha gente en Estados Unidos, como veréis, si se hubiera mantenido este tono, pues tú no te hubieras creído nada o no hubieras respetado nada de lo que se decía. Pero va cambiando un poco el registro, los vas tomando en serio a medida que va apareciendo gente y te va exponiendo una realidad. Y la parte cristiana que en todo momento se muestra contraria al satanismo, desde en un inicio es coherente, ¿no? Que esté en contra, pero luego de ver lo que se está defendiendo, entre comillas, no, ¿vale? Los acabas viendo como absurdos a ellos, porque, por ejemplo, hay un momento, he dicho que no quería desvelar, pero bueno, desvelaré una a modo de ejemplificación. Hay un momento, lo tengo aquí apuntado, voy a leerlo, en que dos de los miembros del templo satánico deciden ir al consejo municipal de Phoenix para tratar de abrir la reunión o el consejo con una oración de su religión. Porque lo que se hace ahí es que normalmente siempre se abre el consejo de manera, o sea, con una oración cristiana, ¿no? Como lo normal ahí. Y luego algunas veces permiten ese espacio, esa oración a otras religiones para... Bueno, en el documental sale un tío diciendo que es como para hacer ver que son diversos, etcétera. Bueno, pues ellos reclaman poder hacer esta oración. Y ves las declaraciones de la gente, ves toda la campaña en contra, y sale el miembro y dice, si esto es lo que pasa cuando quieres hacer una oración de 2 minutos sobre una cosa que no sea cristianismo, pues muy fuerte. Y entonces hace una reflexión no muy compleja ni muy profunda, pero que es como, si así es como se trata a toda la gente que quiere ser diferente, pues madre mía. Y precisamente aquí enlazamos con el tercer punto y uno de los mensajes que para mí son más profundos, más fuertes, ¿no? del documental, que es que aparte de que la esfera pública o administrativa o institucional sea totalmente cristiana, incluso en los edificios institucionales puedes ver In God We Trust o cosas así, es que esa o sea, lo que explica la directora con esta religión se puede aplicar a cualquier colectivo, movimiento, religión, incluso, es que no hace falta ir más lejos, la religión incluso musulmana, hinduista, etcétera, es por lo que deben pasar constantemente, ¿no? Y cualquier persona que piense lo contrario de la multitud, pues se va a encontrar con este tipo de situaciones. Y he dicho que era el más profundo y deberéis pensar, pues vaya tontería, ¿no? Pero a veces cuando llevamos los casos a extremos, porque como veréis, esta religión va a los extremos, porque lo que hace es intentar que no, pues yo lo hago. Es decir, juegan un poco como, ¿por qué no podría hacer esto? O sea, yo no quiero hacerlo, pero ¿por qué no podría? ¿Vale? ¿Por qué no puedo poner un cartel en mi casa de amo a Satán o en un portal? Que no pasa, pero para como decía, no desvelar más casos que salen en el documental. ¿Por qué no podría hacerlo?
juegan un poco con este extremo de estirar y estirar y estirar, y cuando ves que por una parte o la gente se te tira encima o las instituciones incluso no te dejan, incluso se embarcan en muchos procedimientos judiciales, etcétera, pues ahí es cuando dices, ¿por qué no podría hacerlo, no yo esto? Y juegan un poco con esto, y es como jugar estos extremos de ¿por qué no puedo hacer tal? Pues realmente se presenta una realidad que es como si tú te sales un poco de la norma, si te sales de la religión cristiana, si te sales de, bueno, pues no quiero ponerme un poco tan tipo, pues si te sales de ser blanco, bueno, mierdas de estas, si te sales de aquí, pues aquí es cuando empiezas a tener los problemas, ¿no? Y creo que eso se ve bastante plasmado en este documental. Incluso hay unas declaraciones que para mí son de lo más interesante, además salen muy al principio, de una chica que se llama Jax Blackmore, no sé si es un seudónimo también, que dice literalmente: si eres un libre pensador, un ateo rebelde, a ojos de gran parte de la sociedad, serás satánico. Igual, aunque no digas que eres satánico, serás satánico, ¿no? Porque al fin y al cabo, que, como podéis ver, soy un poco desordenado, ellos defienden a Satanás y se basan en Satanás porque lo presentan o lo entienden, o sea, entienden la figura de Satanás como la máxima el máximo exponente de alguien que va en contra de lo preestablecido. Es decir, es el ángel que no quería seguir las normas del cielo y por eso lo echaron, el ángel caído, etcétera, ¿no? Y al principio esta explicación no la acabas de entender porque dices, vale, pero el satanismo y los relaciones con rituales, con matar a gente, etcétera. Pero de esto también se habla, ¿no? Se habla de la cacería de brujas, se habla de los diferentes conflictos que fueron muy perjudiciales para este tipo de religiones o grupos. Por ejemplo, la secta y el grupo criminal de Manson, o por ejemplo, incluso aquí en España tuvimos los casos como Alcácer, incluso que se habla de grupos satánicos, etcétera. Pero bueno, en el caso de Manson es algo que sí que se puede relacionar de manera más directa, ¿no? Incluso se va un poco más atrás a la Guerra Fría y se relaciona el comunismo con el satanismo y que Dios es la única salvación para este tipo de conductas, etcétera. Entonces también lo que nos hace en el documental es nos pone un poco de contexto de por qué es tan horrible llegar a afirmar que eres satanista, o sea, que eres satánico, ¿no? Pero bien, y acaba un poco con esta reflexión de por qué no debería ser satánico, pero no porque no debería ser satánico, sino porque no puede cualquier persona pensar lo que le salga del alma y ser lo que quiera. Y es algo que ves en los diferentes miembros, porque muchos miembros del templo satánico pues es gente, pues o que, por ejemplo, hay gente transgénero, hay gente racializada, bueno, etcétera, gente que pertenece a diferentes colectivos que por norma no están dentro de lo que es correcto o preestablecido, y te vas dando cuenta que en Estados Unidos es algo que tienen muy marcado y que a lo que realmente se ciñen mucho, porque tú puedes pensar, no, pero no es tan así, pero parece que sí. Y sinceramente creo que es un documental muy interesante por el simple hecho que destacaba al inicio, es decir, podríamos resumir todo esto a lo que he dicho al inicio. Te presenta algo que aparentemente no conoces. A lo mejor yo soy una persona poco culta, pero es algo que aparentemente o teóricamente no conoces y te lo presenta y habla de muchas cosas hablándote de algo que no conoces. Y creo que es muy interesante conocer su modo de pensar, su manera de actuar, porque también nos muestra cómo ejercen esta lucha constante contra la injusticia, etcétera, y simplemente ensalzar el trabajo de todo el equipo, de Penny Lane, la directora, porque consigue, creo, el objetivo que se proponía al inicio de crear este documental. Y recordaros que está en Filmin. Si tienes suscripción no tienes que pagar nada más
que tu suscripción, es decir, hay algunos títulos que sí que están de alquiler o diferentes o otro tipo de cosas, pero en este caso con tu suscripción normal, medium, regular, lo que tú quieras, se puede disfrutar y os invito a ello. Espero no haber sido muy pesado, veo que he durado bastante, pero nos vemos, chicos, para la próxima videocrítica, para el próximo podcast o para la próxima película, largometraje, yo hablando solo delante de una cámara. Nos vemos.